Buenas tardes, hermanos. Poder alabar al Señor. Maravillado. Estamos de su gran amor y su gran misericordia que Él ha tenido para nosotros. Qué bendición poder alabar al Señor y junto a nuestros hermanos de manera online. Saludo en el amor del Señor. Saludo a cada uno de nuestros hermanos que está conectado. Qué bueno que pudo apartar un tiempo. No es para vernos, sino que es una bendición solamente para vernos, sino que es una bendición para usted y para mi corazón, para cada uno de los que estamos conectados en la alabanza, en el devocional, en la palabra del Señor. Dios nos bendice, incluso al momento en que nos conectamos para alabar y bendecir su nombre. Qué bueno, hermanos, lo invito a que oremos al Señor, que demos gracias por su gran amor y oremos por la palabra del Señor que Él nos va a dar en esta tarde, a cada uno de nosotros. Padre Celestial, le damos gracias por su gran amor, por su gran misericordia que ha tenido con nosotros, Señor. Gracias porque nos ha guardado, nos ha ayudado. Este día usted, Señor, nos ha librado de todo mal, nos sostiene, nos sustenta, nos bendice, Señor, y nos mira con ojos de amor y con misericordia, Señor, siendo faltos, siendo pecadores. Su gran amor, Señor, nos alcanzó, nos da vida, Padre Celestial. Alabamos su nombre en esta tarde. Le rogamos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, esté llano, Señor, para aprender de su palabra. Esté dispuesto, Señor, a recibir lo que usted nos ha de dar, Señor. Palabra de vida, palabra de aliento, palabra que son necesarias para cada uno de nosotros. Gracias porque su amor, gracias porque su palabra, Señor, es perfecta cada día. Te alabamos, sea usted exaltado, sea usted glorificado y sea usted, Señor, honrado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno, mis hermanos. Los invito a que abra la Biblia y pueda buscar el pasaje bíblico en Evangelio San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, desde el versículo 42 en adelante. Amén. Por en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al que puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, hermanos. Es un pasaje bíblico muy conocido para todos. Podemos decir, claro, el hermano va a hablar de velados, de estar vigilantes. Sin embargo, es la palabra del Señor. No, la palabra del Señor habla a tiempo, habla antes de tiempo y también después de tiempo. Y hay que aprovechar en todo tiempo, mis hermanos, de aprender de lo que el Señor nos quiere decir. En su palabra el Señor nos enseña y nos habla de una situación en el contexto que habla de la venida del Hijo del Hombre, y le está explicando a los discípulos en esta forma de enseñar tan especial, que les habla este ejemplo, les habla del siervo también vigilante y les habla de que estemos velando. Que el Señor nos ayude.
El título de esta palabra tiene como, es tiempo de estar alerta. Ese es el título. Eh, Mire, como ilustración o como introducción también, eh, me recordaba mientras iba estudiando estos pasajes, iba leyendo la palabra del Señor, y me recordaba cuando me tocó hacer el servicio militar, y en algún momento me tocaron hacer guardias. Y cuando a uno le toca hacer guardias, ahí tiene que pasar la noche vigilando. Y nos colocaban en un lugar, me acuerdo, estábamos en una parte en un cerro, después me tocó acá en Santiago, y llegaba la hora que había una hora de mucho sueño. Eh, Tipo 9 de la noche, 10 de la noche, no era problema, pero cuando ya llegaban las 2, 3 de la mañana, eh, ya como para las 4, es una hora muy quieta y empieza un sueño muy, muy suave a consumirlo a uno. Y uno tenía que estar haciendo guardia. Y me acuerdo ahí, era flacuchento yo, tenía la oreja grande ahí, y tenía el fusil puesto. Y me acuerdo que adoptaba una posición en la que me quedaba con el fusil haciendo guardia, pero empezaba a dormitar a esa hora. Siempre me acuerdo que quedaba ahí y si tenía que dar un paso para no caerme, porque dormitaba mientras hacía guardia. Y teníamos que estar atentos y estar haciendo guardia siempre despiertos, porque o nos llamaban o pasaba de repente un mayor y veía cómo estábamos, que no debíamos estar sentados, no podíamos estar en un lugar no visible y, y teníamos que estar despiertos. Si no, si nos pillaba durmiendo, nos castigaban. Me acuerdo que más de algunos compañeros los pillaron durmiendo y eran castigados. Bueno, hay típicas disciplinas internas que había, me acuerdo en esos tiempos en el ejército, y pasaba ya a las 4 o 5 de la mañana, ya no había sueño, pero sí hacía frío, que era distinto. Pero el sueño era fuerte desde las 1 hasta las 3 4 de la mañana, que era a veces insoportable y los ojos se cerraban solos. Yo meditaba y el Señor me llevaba a meditar también, eh, que estamos en un tiempo, hermanos, que son tiempos difíciles. Y la noche, como la palabra del Señor en un pasaje también nos enseña, está avanzada. Las tinieblas en el mundo, la tentación, el, los afanes de la vida, las distracciones del mundo, la vanidad, todo esto nos va, nos va alejando, nos va dejando, nos va distrayendo y nos va haciendo dormir en cierta forma en lo espiritual y deseando más lo material. Que el Señor nos ayude. Y mire, la palabra velar significa en el griego mantenerse despierto, significa vigilar, significa estar vigilante. Tiene un término que es gregoreuego, una cosa así. Y habla de que debemos estar despiertos. Es un verbo también, podemos leer, y que es un verbo de presente. Está llamando velar ahora, no mañana y no después, sino que velar ahora. Y es algo de estar activos. Es como casi una instrucción enérgica a estar velando y a estar atentos, vigilando que no pase nada a nuestro alrededor que nos pueda hacer daño. Que el Señor añade sabiduría a su palabra. Velemos, lloremos, los días son malos. Miren lo que dice Mateo 26, versos 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no podéis
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y dice luego, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí le está hablando, Jesús estaba en el Getsemaní, estaba a punto de, ya era tiempo de que fuera entregado en manos de, de los romanos, donde lo iban a crucificar, y él dice que tenían que velar. Fueron con él a orar, no fueron capaces de orar, se quedaron dormidos, literalmente se quedaron dormidos, pero Jesús después hace un llamado espiritual y les dice, velad y orad, en el verso 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice en Tesalonicenses la palabra del Señor 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Uno lee esto y dice, un poco lo ve como nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y lo asimila a la selva y lo asimila, sin duda, claro, es así, pero no le da tanta importancia a uno muchas veces. Y qué linda la enseñanza, qué linda la semejanza que hizo Jesús, Pedro, cuando estaba transmitiendo esta enseñanza, y no le damos el fondo. ¿Sabe usted, mi hermano, que nosotros debemos velar porque o podemos caer en tentación, podemos caer en faltas y en pecados, y también debemos velar porque la venida de Cristo está muy cerca, y debemos velar y estar siempre, hermanos, alerta para no caer. Es tan fácil desviarse, es tan fácil desviar la atención y dormirse, que y después vamos y caemos en un error, caemos en una falta, en un pecado, y después es tan difícil volver al lugar de inicio, al lugar de donde fuimos, donde caímos, como nos dice la palabra del Señor. ¿Qué pasa con una persona que duerme? Una persona que duerme se desconecta del mundo, una persona que duerme de manera literal pierde todo tipo de contacto con el mundo. Incluso sus sentidos están más el oído y el olfato, pero están ahí solo alerta a veces. Pero una persona que se duerme no sabe nada de lo que está pasando. Y hoy, hermanos, es tan fácil para un cristiano dormirse y no estar orando al Señor, no estar leyendo la palabra del Señor, no estar conectándose para aprender de la palabra del Señor, porque hay tanta distracción. Hoy en la casa podemos estar conectados y uno dice, tengo la Biblia lo conversábamos con el niño el otro día, tengo la Biblia en el teléfono y con eso súper bien. Y está bien, es una bendición, una Biblia digital y poder tenerla, pero a veces estamos en la iglesia o estamos conectados, vemos un versículo, nos entra un WhatsApp, nos entra algo y nos desviamos. O estamos vitrineando, estamos viendo otras cosas y nos desviamos. Y hay elementos distractores que son hechos de manera perfecta para que no preste atención a la palabra de Dios y para que estemos dejándonos dormir y empecemos a dormir y no estar conectados con el Señor, a no estar meditando en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a estar meditando cada día en su palabra, a estar alertas, a estar orando al Señor y a estar siempre alerta, mi hermano. Jesús dice en su palabra, en un texto, dice que los mandaba como ovejas en medio de lobos. Mire, entienda, mire, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué va a hacer el lobo con la oveja? O la va a morder, o va a esperar que se descuide, le va a agarrar una pata o le va a agarrar el cuello. La quiere devorar el lobo. Eso quiere hacer.
Y así es. El campo, me acuerdo cuando era pequeño, mi papá tenía ovejas y los perros y se iban al cerro y mataban 3, 4 corderos en la noche y no sabíamos de dónde vino ese perro porque ya no lo encontraban después y después había que ir a vigilar, había que ir con una escopeta a ver si lo encontraban, pero llegaba y mataba y eran perros. Los lobos son mucho más bravos. Y dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, debemos estar atentos, atentos a los peligros que se nos van generando cada día y tenemos peligros y la palabra del Señor es la única que alumbra nuestro camino, la única que nos dice por dónde debemos ir. La palabra del Señor es la única que nos va guiando si es que la meditamos, si es que la vivimos y si es que la anhelamos cada día. Que el Señor nos ayude. Santos, porque el Señor es santo. Así debiéramos ser. Pero para ser santos debemos estar separados. ¿Cierto? Eso es ser santo. No quiere decir que nos vamos a ir a un convento, nos vamos a ir a un monte o nos vamos a ir a otro lugar a escondernos para no tener conexión, sino que nos manda no hacer lo que hace el mundo. Las cosas que el mundo hace no agradan a Dios. Dice que la amistad con el mundo, dice su palabra, es enemistad con Dios. Hoy, hermanos, aunque usted diga, no, yo soy cristiano y soy muy buen cristiano, nunca me va a pasar, pero estamos rodeados de tentación. Estamos rodeados. Y cada día hay tentaciones. La televisión tiene tentaciones. Pronto la televisión o hoy los celulares, pornografía, un video un poco más sexualizado o cualquier tentación, hermanos, estamos bombardeados. En los trabajos no hay respeto, no hay amor a la familia, no hay cuidado, las personas les da lo mismo, liberales por todos lados. Y estamos rodeados. Hoy vemos cómo la homosexualidad, el lesbianismo y todo esto ha ido tomando fuerzas y ha ido naciendo de minorías a ser escuchados por todos, cambiando leyes a favor de ellos. Y todo esto también está en Internet. La tentación y todo esto está ahí día a día. Entonces, también debemos velar como padres. Es tan importante como padres velar y tener mucho cuidado también en pasarle libremente el Internet a nuestros hijos. Lo llevo como práctico. O uno mismo, a veces a la 1 de la mañana están mirando un video y ¿qué estás mirando? ¿Qué estás buscando? O uno puede decir, ya, voy a estar mucho más atento y voy a bloquear, o no les voy a compartir Internet a un niño. El mundo y el Satanás y el mundo de por llevarlo a este punto, de la sexualidad, paga para que aparezcan publicidades también en pleno video, que muy sano que pueda estar viendo, de repente aparece una publicidad para poder engancharlo y para poder que el niño, el adulto o cualquier persona pueda empezar a mirar este tipo de cosas. Entonces, hermanos, debemos estar alertas. Los tiempos son peligrosos. Estamos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a obedecer su palabra. Primero que todo, estamos, gracias a Dios, con palabras vivas, hablando a nuestros corazones domingo, en la semana, un devocional, y hay palabra de Dios. Y tenemos oportunidades también de en casa poder apartarnos y poder buscar la palabra de Dios, poder estudiar, poder echar mano a lo que hemos ido aprendiendo en todos estos años y mirar las notas que siempre hacemos o hemos ido compartidas en un estudio bíblico, en alguna
parte tenemos anotado ir leyendo, ir aprendiendo e ir guardando nuestra vida, poniendo barreras en nuestro entorno, en nuestra familia. Y hoy en día, hermanos, el mundo está lleno, pero lleno. Estamos en uno de los peores tiempos de tiniebla y de, poder decirlo, de pecados sexuales. Usted ve presidentes, usted ve gente hablando de leyes a favor de él. El otro día escuchábamos un poco, escuchábamos el debate presidencial y tocando un tema sobre si era, y estaban de acuerdo que un libro de la sexualidad se practicara en un colegio, que habla casi de un libertinaje, y por ahí alguien dice que era partidario de poner preservativos en los colegios. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué época estamos? Y hay que darse cuenta de eso. Que alguien diga, vamos a poner preservativos en los colegios, ¿y para qué? Los niños van a estudiar, al colegio no van a otra cosa, pero ahí Satanás cada día usando personas, autoridades, o usando personas que influencian a esto, al libertinaje. Y mire, veíamos el capítulo 24 y dice el verso 37, dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban? Noé predicaba, Noé hablaba de la palabra del Señor, decía que iba a venir un diluvio, que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos. No quisieron entender y siguieron sus caminos. Más, usted, yo, mis hermanos, tenemos la bendición de escuchar palabra de Dios. Tenemos la bendición de haber sido alcanzados por el amor del Señor, por su misericordia. Así que ante eso debemos velar como el buen siervo, velar y estar atentos y estar velando. Que el Señor nos ayude, porque el Señor viene. Dice Romanos 13, verso 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice el verso 12, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. La carne, el espíritu da vida y la carne, pero para nada aprovecha, dice en otra parte la palabra del Señor. Hermanos, solamente estando alertas, velando y orando, vamos a ser hallados dignos cuando venga el Señor. Vamos a ser hallados dignos cuando venga el Señor, solamente velando y orando. Dice Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Siempre cuando el Señor nos invita a esto, dice, yo quiero velar, yo quiero estar ahí, quiero guardar la palabra del Señor, quiero obedecer la palabra del Señor. ¿Usted quiere velar? Respóndase a usted mismo. O cuando a lo mejor no hemos velado, se ha dado cuenta que estamos débiles y que cualquier cosa nos afecta y que fácilmente caímos en un error, en una palabra ofensiva, en una palabra deshonesta, o caemos en una liviandad o en un libertinaje cuando no estamos velando. ¿Quiere usted velar?
Yo también, yo quiero velarme, hermano. Pero no basta con creerlo y con tener una buena intención, porque a veces tenemos la buena intención y ahí quedó la buena intención. Debemos activar, hermanos, debemos disciplinadamente que el Señor nos dé la sabiduría para ello y tener esta disciplina. Hoy en día, esta generación quiere todo ahora, ya, y quiere gastar su tiempo en muchas cosas y hacer muchas cosas y termina el afán absorbiendo, pero además no hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para juntarse en familia, hablar de un tema, conversar un tema. No hay tiempo para cantar una alabanza al Señor en familia. Y esperamos que llegue el domingo, y ahí estamos el domingo, y ahora, si hay cupo, vamos el domingo, si no vamos domingo por medio, y si podemos nos conectamos nomás. Y ya después de lunes a sábado somos lo que se nos enfrenta por delante nomás, y y aceptamos todo. Cuidado, hermano, con la tentación. Cuidado, debemos tener mucho cuidado con la tentación. Velad, pues, porque no sabéis a la hora que va a venir vuestro Señor. Decía anteriormente el verso 26, decía de Mateo capítulo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos dijeran, así como mismo lo dice la palabra del Señor, pero si nos dijeran que hay ladrones fuera de la casa, donde vivimos, y que vienen pasando justo por fuera de la casa ladrones, ¿usted qué haría? ¿Dejaría la puerta abierta? ¿O cerraría la puerta y pondría candados? Si supiera usted que todos los días a las 7 de la mañana o a las 12 del día pasa un ladrón por fuera de su casa esperando que nos descuidemos para entrar. Si supiéramos, si así fuera literalmente, seguro que todos los días a las 12 estaríamos vigilando, mostrándonos afuera o regando el patio para que vean que hay alguien. Y estaríamos activos y estaríamos mostrando siempre que hay alguien, prendiendo la luz, apagando o haciendo algo para que el ladrón no haga nada. Esa casa es nuestra vida espiritual. El ejemplo ahí es la casa, es nuestra vida espiritual. Y el ladrón está día a día de manera incesante y tiene una paciencia enorme y tiene una experiencia más de miles de años para saber cuándo y cómo hacernos caer. Por eso que Jesús les dice a los discípulos, el apóstol Pablo después lo dice también, el apóstol Pedro nuevamente lo dice, y él termina el apóstol Juan en Apocalipsis también mencionándolo. Velad, velad y orad, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé fuerzas para estar, porque para eso, hermano, hay que esforzarnos, tiene que haber un esfuerzo. No es simple y pongo un canal de televisión y estoy velando, no, hay que hacer un esfuerzo, y no es un esfuerzo que a la carne no le gusta, y por eso es que hay una lucha constante en ese esfuerzo, y que el Señor nos va enseñando y nos va dando las fuerzas cada día para vencerlo. Debemos poner barreras en nuestro entorno, debemos vigilar, porque el enemigo que tenemos cada día está buscando cómo hacernos daño, como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria, la vanidad. Hay tentación a veces
de tener, me acuerdo, nosotros los hombres, ahí, podemos decirlo de alguna forma, una camisa, le gustan las camisas y veo una camisa y tiene más de 200 camisas y me la compro. Y eso no está bien, debemos ser equilibrados y debemos ser ordenados, pero a veces hay una tentación de comprarse zapatos y un zapato y otro zapato. Eh, debemos ser cuidadosos, debemos saber, cada uno sabe dónde es tentado. Cada uno, y el Espíritu nos va diciendo dónde estamos siendo tentados. Decía un pastor hace tiempo atrás que lo escuchábamos, decimos amar las promesas de Dios. Decimos creer en las promesas de Dios y cuando las promesas de Dios se predican, las abrazamos y levantamos la mano y hacemos un gesto de que, amén, yo la creo. Pero raramente o curiosamente no velamos. Creemos, pero convicción absoluta. Pero raramente lo que el Señor Jesús nos manda, no lo hacemos. Que es velar, que es estar atentos, que es vigilar, estar alertas. ¿Dónde se genera la tentación? Estamos hablando de cuidarnos también de la tentación. Primero que genera la tentación es Satanás. Es un enemigo ahí muy peligroso, mortal. Luego la carne, nuestros deseos y el mundo. Estas tres son los canales donde se generan tentaciones. Sed sobrios y velad, decía recién, ¿cierto? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pues vamos a leer, ahora mismo lo voy a leer, cuando dice en Hebreos, dice la palabra del Señor, pues en cuanto, Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, él sabe también, pero poderoso es él para guardarnos de la tentación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos estar atentos, hermanos, estar atentos y preparados también para los tiempos finales. ¿Qué hizo José cuando llegó la tentación? Hemos sido instruidos y hemos aprendido también en la historia y en la palabra del Señor que él huyó. ¿Qué dice el libro de Corintios? Huye de la tentación. Se genera un entorno, se genera un ambiente y se empieza de a poco a generar. Y uno ya conoce, uno ya se conoce. Si uno dice mi tentación, pues quizás puede ser el alcohol y empieza a ver que los amigos ya empezaron a armar la mesa y empezaron a ir a comprar. Bueno, llegó el momento de partir, me despido, disfrutamos y ya me voy. Y no esperar que esté ahí, porque cuando ya esté la copa en la mesa o el vino en la mesa, y es que es mi tentación, porque a lo mejor era borracho, era alcohólico en algún momento, y espero que esté ahí, yo la voy a vencer y yo estoy en el Señor. No, huye, dice la palabra, huye de la tentación. Debemos conocernos, cada uno debe conocer también cuando ya se está generando ese ambiente de la tentación para un paso de caer en el pecado. Y uno debe huir. Jesús, ¿qué dice a los discípulos cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar? Y él empieza a enseñarles a orar. Danos hoy el alimento, el pan que necesitamos cada día, le dice. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Y no nos dejes caer en tentación. Jesús enseñó a los discípulos a orar, alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole gracias, rogando por el pan, pero también a perdonar, pero también
a que el Señor lo guardara de la tentación, que no nos dejes caer en tentación. Que el Señor nos dé sabiduría, mi hermano, que el Señor nos dé de su gracia. Dice el verso Mateo mismo, 24:13, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera, el que está constantemente y se mantiene firme, se mantiene perseverante, será salvo. Debemos ser obedientes. El siervo fue obediente, el siervo vigilante que hablaba acá. ¿Y qué siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a su siervo, alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado, feliz, dichoso ese siervo que está velando. Cuando venga el Señor y le haya haciendo así, le dirá bienaventurado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. ¿Cómo vamos a vencer también la tentación? La tentación la vamos venciendo con la palabra de Dios, sin duda, conociendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios en oración. Pero dice, miren lo que dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay en nosotros hay un hombre viejo, por decirlo en cierta forma, que está dentro de nosotros. Y que es la carne, ¿cierto? Y debemos irla cada día que vaya bajando y se vaya mitigando, vaya menguando y que debe ir creciendo el espíritu en nosotros. La vida espiritual, los frutos del espíritu deben ir creciendo en nosotros. Pero si nos descuidamos y no velamos, y si no nos congregamos, si no compartimos la palabra del Señor, si no tengo intimidad y no oro en la casa y espero al domingo para hacerlo y espero al otro domingo para hacerlo, ese hombre viejo o ese hombre, eh, la carne va tomando fuerzas y, y a veces tiene tanta fuerza que no somos capaces de sujetarla. Y, y caemos y caemos más. Que el Señor nos dé sabiduría para cada día de manera ordenada y disciplinada busquemos su palabra. Su palabra nos va a ayudar. Dice Efesios 6, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe y con él vamos a apagar todos los dardos que el enemigo empieza a tirar. Cada tentación que pueda llegar, la vamos a ir mitigando. Que el Señor nos ayude. La palabra de Dios es la única que nos hace y nos permite estar alerta, mi hermano. Y es lámpara a nuestros pies, decíamos. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice el apóstol a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El mismo capítulo, el mismo 2 Timoteo, nos enseña y nos dice que 3 versos 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor, cada día, mis hermanos, nos va a redarguir. Como es viva, empieza a nosotros a purificarnos y empieza a santificar nuestra vida. La palabra del Señor nos empieza a lavar, nos empieza a limpiar por dentro y nos hace santos para el Señor. El siervo fiel se esforzó. Él, así como las vírgenes, se recuerda la parábola de las vírgenes, hay unas que fueron sensatas y se esforzaron, pero hay otras que no le dieron mucha importancia.
El Señor me hacía la pregunta a mí, eh, ¿y tú, papá o padre de familia? Y esta misma pregunta se la hago a usted. ¿Estás vigilando, padre de familia? Eh, ¿Estás vigilando y estás velando? ¿Estamos esforzándonos para poder enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor y las bendiciones de la palabra del Señor y también los peligros que hay en el mundo? ¿O simplemente nos estamos dejando que la sociedad los eduque, que el Internet los eduque, o que la reunión del domingo los eduque? Me hacía esa pregunta y debemos esforzarnos. Yo decía, Señor, falta tanto, nos falta tanto y debemos esforzarnos. Eh, Uno va viendo de repente que algo empieza a cambiar o algo empieza a pasar en la familia o en la casa y nos damos cuenta que es porque no estamos velando. Y debemos velar, mis hermanos, todo el tiempo, todo el tiempo. No, no solo ahora a lo mejor no tienes hijos, a lo mejor se fueron ya de la casa y eres adulto o eres ya de edad, pero hay que estar velando todo el tiempo. El Señor nos manda a estar alertas, a estar velando. ¿Cómo es con su esposa quizás? Y la pregunta, también, ¿somos respetuosos con la esposa? ¿Somos, eh, la ayudamos a que se puedan acercar al Señor? ¿Le ayudamos a crear un ambiente para decirle, oremos juntos al Señor? ¿O estamos a la batalla del combo con la esposa? ¿Cómo somos ahí en nuestra intimidad, en la casa, a puertas cerradas? ¿Cómo somos? Tal vez para afuera somos apariencia, apariencia, religiosidad, somos perfectos, somos muy buenos. Ponemos una foto en Facebook y qué linda la familia, pueden decir, pero ellos no conocen nuestra intimidad con el Señor, no conocen nuestra realidad que hay en nuestro corazón. Hay un corazón que está alerta, hay un corazón que está atento y esperando y diciendo, ven pronto, Señor. Está exhortando a quienes están en nuestro hogar y nosotros como sacerdotes del hogar. A lo mejor eres hermana sola y no, tu esposo no va a la iglesia, pero estás siendo un ejemplo en tu casa. Estás velando para que el Señor te dé tolerancia, te dé amor y te dé fuerzas para que los demás vean que hay un verdadero cambio en uno. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Las apariencias, ¿sabe qué? Hoy vivimos de apariencias, todos. Yo el otro día veía, me acordé, en Facebook veía una publicación de una mujer llorando y dije, me llamó la atención y lo fui a ver y esa mujer decía, todo es mentira. Era una modelo y decía, todo es mentira. Yo soy modelo, sonrío, pero cuando todo esto termina, llego a casa y me pongo a llorar. Puras apariencias. Hay cristianos hoy en día de apariencias, cristianos que aparentan ser cristianos, tienen lenguaje de cristianos, tienen una Biblia, que a lo mejor publican temas de cristianos, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay cuando llega la noche y la mente empieza a divagar? ¿Qué hay ahí? Que el Señor nos ayude a nosotros a ser verdaderos cristianos. Que el Señor nos ayude a que amemos su palabra y que la palabra de Dios nos vaya limpiando cada día. Y con ella podamos velar. Meditando en ella, sigamos velando. En oración y con la palabra del Señor. Mire, recuerda la ilustración que daba al inicio cuando le decía que me tocó hacer el servicio militar y estaba con el fusil. Y meditaba y decía, claro, tenía un fusil. Anoche me acordaba que era me acuerdo, un SIG 500,
42 parece que tenía varias balas, tenía balas de verdad, tenía 2 de goma al inicio porque uno tenía que ahuyentar con las balas de goma y después tenía balas de verdad, de alto calibre, tenía un buen alcance, pero si yo me quedaba dormido, yo me sentía seguro con el fusil, pero si yo me quedaba dormido y empezaba a dormitar, ¿de qué sirve que tenga un tremendo fusil en la mano si estoy durmiendo? ¿De qué sirve que tenga un tremendo armamento para protegerme o para proteger la casa si yo dejé la puerta abierta? ¿De qué sirve que tengamos alarma en el hogar, por decirlo en cierta forma, y no la activó y dejó la puerta abierta? A veces conocemos y nos jactamos de que hemos leído la Biblia 2, 3 veces y conocemos tanto de la Biblia, pero no de Dios, no de la relación con el Señor. Conocemos de la historia de la Biblia, dónde está tal pasaje, quizás lo sabemos de memoria, pero no conocemos del Señor, no conocemos de, de su gran amor, no tenemos esta relación con el Señor, no hay oración en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, no nos sirve de nada, no sirve de nada tener conocimiento y estar durmiendo. Como le decía, tener un fusil con muchas armas y a lo mejor un, un cargador nuevo, pero si estás durmiendo no sirve de nada. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que no nos pille durmiendo, que cuando venga la lucha, la tentación, la prueba, nosotros estemos velando y podamos pasar victoriosos. Se requiere con esfuerzo, hermano, estudiar la palabra de Dios eh, y dar frutos de ella, dar frutos dignos de la palabra del Señor. Debemos meditar día a día en la palabra de Dios. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro, meditarás en él de día y de noche. ¿Cuántos versículos de la Biblia no sabemos de memoria? ¿Se sabe algún versículo de la Biblia de memoria? Tal vez uno, a lo mejor no sabemos. Juan 3:16, ¿cierto? Uno de el primero que le enseñaba a los niños y el primero que yo me aprendí. Solo Juan 3:16, pero debemos aprendernos, meditar la palabra, amarla, poder esforzarnos para aprendernos un texto de memoria cada cierto tiempo, si es posible todos los días, aprendernos un texto de memoria y amar la palabra del Señor. Dicen, no, si no me equivoco, dice la palabra del Señor en Salmos 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Y dulce más que la miel, y que la miel que del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Esa es la palabra de Dios. Mire lo que decía el salmista y lo que habla de la hermosura de la palabra del Señor. A mí he visto panales. Yo creo que nosotros todos hemos tenido la oportunidad de verlo a lo mejor de cerca o en un programa de televisión, un panal de miel y cómo cae la miel pura, no adulterada y una miel rica. Y dice,
dice, y más deseables que la miel que destila de un panal, la palabra de Dios. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, que vivamos meditando en la palabra del Señor. Haga usted un examen en su vida. Yo lo hice y yo lo sigo haciendo ahora que me toca hablar. Y mientras estudiaba, lo iba haciendo. Y el Señor quebrantaba mi vida, quebrantaba mi ser, porque de verdad, a veces estamos dormitando, a veces estamos dejándonos llevar por otras cosas y dejando de lado lo más valioso. Dice Jesús en su palabra, el que permanece en mí, y yo permaneceré en él, y mi Padre permanecemos en él. Y el que no permanece, dice que es echado fuera y es quemado. Que el Señor nos guarde, hermanos. El oír la palabra del Señor, el leer la palabra del Señor, a nosotros nos va protegiendo, nos va cada día poniendo protección y nos va brindando. Y también va llenando nuestro corazón de su gracia y de frutos del Espíritu. Tal vez has caído en tentación, hermanos. Tal vez dejamos de velar y caíste en tentación y hoy tuviste la oportunidad de conectarte, podemos compartir estos textos bíblicos. Y tal vez el enemigo ha hecho que porque caíste te acusa y te acusa y te dice que no eres digno de poder ir a la iglesia o de poder conectarte o poder estar escuchando esta palabra. Pero dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me acordé y escuchaba el otro día el pastor Chuy Olivares en un momento dice, el pecado, a ver si me recuerdo bien, dice, el pecado no confesado es un pecado acumulado, y que el pecado que se acumula es un pecado que eh, termina descompuesto, es un, y termina siendo algo que se va acumulando y, y al final termina destruyendo nuestra vida. Por eso nos manda la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús dice en Juan, dice, no ruego, Juan 17, verso 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para terminar, hermanos, dice Apocalipsis 16, verso 15, dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Que el Señor nos ayude. Dichoso, feliz, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. El que permanece alerta, hermanos, está seguro. Siempre va a estar seguro, va a estar confiado, va a estar tranquilo. Y si permanece velando, va a estar tranquilo, porque si sabe que algo viene, el Señor siempre lo va a guardar. El Señor siempre lo va a ayudar. Sabe y tiene la seguridad y va a estar feliz incluso, porque el Señor lo va a proteger y lo va a guardar. Y si viene la lucha y viene la prueba, va a salir adelante porque estaba velando y el Señor estaba con él. Que el Señor guarde su palabra en esta tarde y guarde su palabra en nosotros, mis hermanos, y estemos alerta. Los tiempos, es tiempo de estar alerta. Los tiempos son difíciles, son malos. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Enseñando, como decíamos, a los hijos, enseñando y compartiendo con la esposa, enseñando a quienes el Señor puso en nuestro entorno.
despiertos espiritualmente. Bienaventurado cuando venga su Señor, le haya haciendo así. Lo pondrá, dice, sobre todos sus bienes. Así dice. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Y qué pasa con el que no? Decía que lo castigará. Y será con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos guarde y que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Lo invito a que oremos al Señor por su palabra. Padre, muchas gracias, Señor, le damos en esta tarde por su gran amor, por que su palabra, Señor, habla a cada uno de nuestras vidas. Su palabra es perfecta, santa, Señor. Nosotros fallamos, somos imperfectos, pero tu palabra es perfecta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú hablas a cada uno de nosotros, Señor. Y si, como dice tu palabra, dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a día poder acercarnos a usted en oración, en meditación de la palabra y estar alertas, estar velando y no durmiendo y no bailando, sino que estar siempre alertas, esperando, Señor, tu venida, porque tú vienes pronto, Señor, por tus hijos. Ayúdanos a ser fiel, Señor, a estar fiel, Padre, hasta tu venida, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a poder tener una alerta espiritual en nosotros y en todo ámbito, Señor, tanto en el ámbito familiar, Señor, individual, podamos ser buenos siervos tuyos, Señor, un siervo fiel, y que nos halles haciendo lo que usted espera de nosotros, y seamos gratos para usted y agradables, Señor, honrándole en todo tiempo, Padre Celestial. Gracias, sea glorificado usted, su nombre, y le damos alabanza en esta tarde, Señor. Muchas gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.